La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Pocos hombres en toda la historia de la humanidad han tenido tanto poder como Gaspar de Guzmán y Pimentel Rivera, más conocido como Conde Duque de Olivares. Fue este hombre durante años el valido del rey Felipe IV de España, que durante la primera mitad del siglo XVII fue el monarca más poderoso del mundo, tanto que sus contemporáneos en aquel entonces le dieron en llamar el Rey Planeta. En los dominios de Felipe IV, que reinó entre 1621 y 1665, que estaban y estuvieron durante buena parte de todo ese periodo administrados con mano de hierro por el conde duque de Olivares, no anochecía nunca. Suyos eran los reinos de España, de Portugal, buena parte de Italia, Flandes, el Franco Condado, que está hoy en Francia, la práctica totalidad de América, las Filipinas y numerosas escalas, un montón de puertos en África, en la India y en las Islas de las Especias, lo que es hoy Indonesia, para que nos hagamos una idea. Pero como todos los imperios que en el mundo han sido, iba este hombre, el conde duque de Olivares, sobrado de enemigos. En Europa tenía que vérselas con Francia y con los principados alemanes protestantes, en el Mediterráneo con los otomanos y en los océanos con los ingleses. Tenía también un conflicto interno, enquistado dentro de la propia monarquía, enquistado en los Países Bajos, desde mucho tiempo antes, para el que ni Felipe II ni su hijo, que era Felipe III, es decir, el padre y el abuelo de Felipe IV, habían encontrado solución. Sobre ese cúmulo inagotable de problemas aterrizó el conde duque de Olivares en el año 1621. A partir de ese momento acumuló títulos, cargos y dignidades que le convirtieron en el amo y señor de la corte. Durante más de 20 años sería el dueño de los destinos de la monarquía. Quiso reformarla al principio para asegurar el poder de los Habsburgo españoles durante varias generaciones, pero no lo consiguió. Sus reformas fracasaron prácticamente todas. Se toparon con infinidad de resistencia interna, especialmente en la corte, que las hicieron inviables. En el exterior hubo de combatir en prácticamente todo el mundo, desde Holanda a las costas del Brasil, pero sobre todo en Alemania, donde había estallado la guerra a los 30 años, un conflicto que incendió el continente y que supuso el fin de la hegemonía de la familia Habsburgo en Europa. El interior de la propia España terminó también ardiendo. En 1640 se separó al mismo tiempo, porque fue todo un año de auténtica locura. Hay una contrahistoria por ahí de hace ya unos cuantos años sobre ese año. Se separó Portugal al tiempo que se producían rebeliones simultáneas en Cataluña, en Andalucía, en Nápoles y en Sicilia. El rey terminó 3 años más tarde, en 1643, prescindiendo de sus servicios y le expulsó de la corte. Acosado por todos, fue desterrado a la ciudad de Toro, es una pequeña ciudad al sur de León, y luego procesado por la Inquisición. La figura del conde duque es muy atractiva por la gran cantidad de poder que acumuló en su momento. Y bueno, en aquel momento, que fue un momento y un lugar, la España de la época, cruciales, la España y la Europa de la época de mediados del siglo XVII. Ha ocupado esta figura del conde duque de Olivares a un montón de historiadores, a los novelistas también, y por supuesto a los directores de cine. A nadie dejó indiferente en vida y todavía sigue siendo objeto de acalorado debate. Pues bien, hoy en la Contrahistoria vamos a dar un repaso sobre la vida y la obra y en cierto modo la tragedia del conde duque de Olivares. De las tres se pueden sacar muchas y muy valiosas conclusiones. Al igual que su padre, Felipe IV ascendió al trono siendo todavía muy joven. No había cumplido aún los 16 años cuando fue proclamado rey, tras la repentina y temprana muerte de Felipe III en el año 1621, en marzo de 1621. Felipe III había reinado durante algo más de 20 años. Felipe III fue el hijo y heredero de Felipe II. Reinó durante las 2 primeras décadas del siglo XVII y murió relativamente joven, murió solo con 43 años.
dejando un heredero que tenía solo 16. Podría haber sido peor, podría no haber dejado ninguno o haber dejado un niño mucho más pequeño que no pudiese hacerse cargo de la corona. En aquel entonces, con 16 años, ya se podía ser rey. Bien, pues el hecho es que se vio, de pronto, siendo un adolescente, con 16 años. Es cierto que en el siglo XVII, con 16 años, se era más maduro de lo que se es actualmente, pero aun con todas, no sabía pues casi nada. No había salido apenas de Madrid, había estado toda su vida rodeado de algodones dentro de los distintos palacios de la familia real y de pronto se encontró con que estaba al frente, con solo 16 años, al frente de la monarquía más poderosa del planeta. Tenía, eso sí, un montón de ministros que habían trabajado con su padre. Su padre no había sido muy amigo de gobernar, Felipe III, quiero decir. Había estado tirando de privados, primero del duque de Lerma y luego posteriormente de su hijo, del duque de Uceda. Bien, pues Felipe IV no iba a ser menos, decidió que iba a seguir por donde le había marcado su padre, entre otras cosas porque no tenía otro modo de hacerlo. En el caso de que hubiese heredado algo más mayor, con 25 o 26 años, sí se podría haber hecho dueño de la corona desde el primer momento, pero era todavía demasiado joven. En aquel momento en la corte despuntaba la estrella de Gaspar de Guzmán y Pimentel, que era el conde de Olivares, todavía no era duque. Los Olivares eran una rama menor de los Medina Sidonia, que en los últimos años del reinado de Felipe III, concretamente este hombre, Gaspar de Guzmán y Pimentel, había jugado muy bien sus cartas, primero seduciendo al duque de Lerma y estando cerca de él, para luego cambiar de caballo justo a tiempo y alinearse con el duque de Uceda. Lo hizo durante la Revolución de las Llaves. Os preguntaréis en este momento, a no ser que seáis expertos en esta época de la historia de España, ¿qué diablos es eso de la Revolución de las Llaves? Bien, os lo explico. En el mes de septiembre de 1618, es decir, 3 años antes de que muriese Felipe III, se produjo en Madrid, en el Real Alcázar, donde está hoy el Palacio Real. Antes, hasta 1735, hubo otro palacio distinto, que no tiene nada que ver con el actual, que lo mandó construir Felipe V, es decir, un siglo más tarde de esto que estamos viendo ahora, siglo y pico más tarde. Era un castillo en origen que se había ido poco a poco, sobre todo a partir de Felipe II, convirtiendo en un palacio. Lo llamaban, pues eso, un alcázar, el Real Alcázar. Al igual que había un alcázar en Toledo y sigue habiéndolo, otro más en Segovia, pues Madrid tenía el suyo. Bien, pues esta revolución, se le llama revolución, pero no fue propiamente una revolución, aunque así pasó a ser conocido, tanto en aquel momento como a lo largo de los años siguientes y por supuesto hasta nuestros días ha llegado como la Revolución de las Llaves. Bien, esto fue realmente no tanto una revolución como un complot palaciego. Complot palaciego dentro del Real Alcázar que acabó con la buena estrella del duque de Lerma, que durante años había sido el válido de Felipe III, válido todopoderoso. El rey, al parecer, le encargó que quitase a Fernando de Borja, que era un pariente del propio Lerma. El Lerma, una de las cosas que hizo fue un válido extraordinariamente corrupto. Una de las cosas que hizo fue rodearse de familiares en la corte. Pues le pidió que le quitase a este hombre, Fernando de Borja, el título de camarero mayor del príncipe Felipe. Y ya de paso, ya que estaba, pues que le enviase a Zaragoza como virrey de Aragón. El camarero mayor no penséis que era un camarero como estos de los restaurantes de ahora, no, un camarero de un rey o de un príncipe era alguien que tenía acceso a secretos de Estado. El camarero mayor tenía la llave de la habitación del príncipe y por lo tanto podía entrar y salir de allí pues a placer. Lerma, que no tenía ninguna intención que uno de sus hombres perdiese acceso a la habitación del príncipe, hizo oídos sordos a la petición real pensando que al rey Felipe se le pasaría de una manera u otra o se olvidaría, pero no se le pasó, así que el monarca se planteó en ese momento cambiar de privado. Estaba un poco harto de él, es decir, había las intrigas, después de varios años habían terminado surtiendo efecto. Lo que hizo fue escoger al hijo de Lerma, que era duque de Uceda, y le hizo el mismo encargo. Le dijo que vaya usted a por vuesa merced, le diría que es como se refería entonces la gente, y sobre todo a esos niveles, vaya vuesa merced a Fernando de Borja y dígale que le entregue la llave de la habitación del príncipe. Uceda no se hizo de rogar, fue a Borja y le exigió que le entregase la llave de la cámara, de la estancia del príncipe. Eso, claro, tenía una carga simbólica muy grande. El incidente, debidamente amplificado por el mentidero de la villa, que era como la prensa de la época, estaba en lo que es hoy la Puerta del Sol, y comentado ampliamente en los círculos cortesanos, provocó la caída de Lerma, que por lo demás estaba ya un poco mayor, tenía 65 años y aparte de 65 años tenía muchos enemigos muy poderosos en Madrid.
Su lugar, como ya he dicho, lo ocupó su hijo, que era un hombre de la edad del rey, que se aprestó a colocar automáticamente a todos sus afines en los puestos claves de palacio. Uno de esos afines era Olivares, que era un conde de segunda fila que había ido trepando desde abajo. Vayamos ahora por qué digo que era de segunda fila. Os lo explico para que no penséis que es algo que me estoy inventando, ni mucho menos. El Olivares no era grande de España, lo cual ya significaba que era de segunda división, pero ni siquiera había nacido en Madrid, no era alguien que llevase toda la vida allí, de estos cortesanos que llevaban toda la vida pegados al rey, no. Él había nacido en Roma, donde su padre, que se llamaba Enrique de Guzmán, era conde de Olivares. El condado de Olivares era un título relativamente reciente, tenía solo menos de 100 años de antigüedad. Lo había creado Carlos I para honrar al abuelo de Gaspar, se llamaba Pedro Guzmán, que había sido era el segundón de los duques de Medina Sidonia, que esos sí eran importantes, que se había significado en las campañas de Italia y de Túnez. Así que Carlos I a este hombre, a Pedro Guzmán, le hizo conde y le dio el condado de Olivares. Olivares es un pueblo que hay al lado de Sevilla, donde esta familia tenía hacienda, tenía tierras. Por lo tanto, pues se quedó con eso de conde de Olivares. Pero ya digo, era muy reciente. En este caso estamos hablando de tercera generación de condes de Olivares. Bien, pues nada, el padre, aparte de conde de Olivares, le había sido nombrado embajador en la Santa Sede. La suya, ya digo, era una rama menor de la Casa Ducal de Medina Sidonia. Gaspar evidentemente eso lo llevaba mal y acabaría heredando las ambiciones frustradas de su padre, que quería a cualquier precio obtener una grandeza de España y establecer una línea familiar que eclipsara a sus primos, a los duques de Medina Sidonia, en riqueza y en reputación. Esto ya sabéis que sigue siendo común. Las familias entre ellas compiten, ¿no? Los primos, pues a este le va mejor que a mí, entonces tengo que encontrar un mejor trabajo y comprarme un mejor automóvil para que me lo vea o tener una mejor casa. Pues como veis, salvando las distancias y los 400 años que han pasado, las cosas no eran muy diferentes. El hecho es que en el año 1594, cuando Gaspar tenía 7 años solo, su madre, que se llamaba María Pimentel de Fonseca, era hija de un conde también, del conde de Monterrey, murió al volver a dar a luz a su hermano. Gaspar era el tercero de los 3 hijos que tuvo el matrimonio, de los cuales el primero murió en un accidente durante el primer año de vida, algo bastante normal, que durante el primer año de vida muriesen los niños, no pasasen nunca por un porcentaje que hoy nos parecería escandaloso, no sé si podríamos convivir con él. El hecho de que muriesen tantos bebés, hoy es muy raro enterrar a un bebé. Bueno, pues en el siglo XVII era una cosa bastante común. Es el momento de nuestra vida en el que somos más vulnerables a los gérmenes y a todo tipo de hostilidades del mundo exterior. Y en aquel entonces, que no existía la medicina, bueno, existía la medicina, pero estaba muy atrasada, era imposible salvar a un bebé de una viruela, por ejemplo, o realmente complicado, a no ser que el bebé tuviese una genética privilegiada. Bien, la cuestión es que se quedó sin madre teniendo solo 7 años y el padre pensó que lo mejor, ya que tenía un hermano mayor, pues era dedicarle a la carrera eclesiástica, que era una carrera de segundones. El que no podía heredar el título, pues o se hacía soldado, bueno, en este caso oficial del ejército, porque era un noble a fin de cuentas, o directamente iba por la carrera eclesiástica con la idea de llegar a obispo y naturalmente a cardenal. Y ya el sueño húmedo de cualquiera de ellos era que su hijo llegase a ser papa, como le pasó, por ejemplo, a los Borgia, que eran los Borja, una familia valenciana, que en Italia los empezaron a llamar Borgia y con Borgia se quedaron, con Borgia, claro, nosotros lo seguimos pronunciando con G. Pero esto, que era el plan del padre, se frustró en el año 1604 cuando su hermano mayor murió, dejándole como único heredero al título. Había muerto el pequeño, había muerto el mayor también, él era el único hijo que quedaba, así que tuvo que empezar a olvidarse ya en 1604 de ser obispo o de ser cardenal. Él tampoco es que tuviese vocación religiosa, le forzó, por completo ya a tener una carrera en la iglesia, que había incluso ya comenzado en aquel entonces, en 1604. Le habían ofrecido una canonjía en la Catedral de Sevilla por parte del Papa. Bien, esto es lo que sucedió en 1604, cuando él vio que ya no tenía posibilidades de llegar a obispo ni de llegar a cardenal. Pero su padre, antes de ser embajador en Roma, había sido primero virrey en Sicilia. Fue entre 1591 y 1595 y luego fue virrey en Nápoles, que eran los dos de los reinos más prósperos y poblados y ricos de toda la monarquía. Y esto lo que hizo es que Olivares pasase
pues casi toda su niñez, por no decir toda su niñez o prácticamente toda su niñez en Italia. Él no pisaría España por primera vez hasta 1599, cuando ya tenía 12 años. A los 12 años uno sigue siendo un niño, pero ya por poquito. La familia se instaló en Sevilla, en Olivares, que es donde tenían sus haciendas y sus heredades. Su padre fue nombrado contador mayor de cuentas y luego ya posteriormente consejero de Estado en el año 1601. Las grandes cuentas de la monarquía se hacían en Sevilla, en aquel entonces, que era donde se desembarcaba la plata de Indias, de la cual pues el rey se quedaba con una quinta parte, el famoso quinto real. Los Olivares, además, pues tenían tierras allí, por lo tanto era el lugar, procedían de allí, de la propia Sevilla. El padre, como os he comentado antes, quería que su hijo prosperase en la iglesia, llegase a cardenal. Pero, claro, difícilmente lo iba a hacer sin estudios. Sí que uno puede triunfar en la guerra, o en aquel entonces por lo menos, sin tener estudios, pero le bastaba con hacer la guerra desde muy joven. Pero en el caso de que uno quisiese prosperar dentro de la iglesia y sobre todo en Roma, necesitaba aprender idiomas, aprender muy bien latín, estar leído, etc. Así que le envió a la Universidad de Salamanca a estudiar Derecho Canónico. En Salamanca, Olivares, el joven Olivares, todavía no se había muerto su hermano, lo haría en 1604, como os decía antes, se rodeó de escritores, de poetas, de tratadistas. Bueno, fue allí en Salamanca donde adquirió el amor por los libros, que le convertiría luego posteriormente en uno de los grandes coleccionistas de libros de la época. En Madrid, la biblioteca del conde duque, cuando ya era el valido del rey, llegó a acumular un respetable tamaño, llegó a ser de las más grandes de la ciudad. En aquel entonces, de cualquier modo, él iba para religioso, pero como os decía, su hermano mayor, que se llamaba Jerónimo, murió en 1604. Y claro, al padre no le quedó otra que llamar a su hijo: olvídate de lo de ser obispo, tienes que venir conmigo y nada, y hacer lo que te toque hacer, que es heredar mi título y a partir de aquí pues hacer mi carrera, que te envíen de embajador aquí o allá, o mejor todavía, conseguir que el rey te haga grande de España. El padre de Olivares murió en 1607, 3 años después de su hijo, y le dejó encargado que perpetuase la línea familiar, que esa era su única obligación, o menos su obligación principal. Con el fin de reforzar sus alianzas familiares y fortalecer sus pretensiones de alcanzar en algún momento el título de Grande de España, lo que hizo fue buscarse un buen partido. Se dedicó a cortejar de una manera muy vistosa a su prima, se llamaba Inés de Zúñiga y Velasco, que era hija del conde de Monterrey y dama de honor de la reina Margarita de Austria-Estiria, la mujer de Felipe III, que sí era Grande de España, Isabel Inés de Zúñiga. De los 3 hijos que tendría el matrimonio, solo una hija, María se llamaba, nacida en 1609, pasaría de la infancia. El resto no lo consiguieron. Bueno, se murió su padre, se fue para Sevilla, heredó el título y era con el conde de Olivares y el cabeza de la familia. Permaneció unos cuantos años en Sevilla, donde heredó de su padre el oficio, entre otras cosas, de alcaide de los Alcázares Reales, el Palacio Real de Sevilla, que todavía los reyes siguen utilizando de vez en cuando. Bueno, cada vez que van a Sevilla se alojan allí. Allí, entre otras cosas, se dedicó a la administración de los bienes de su familia, que se concentraban alrededor de la villa de Olivares. Esto está a unos 20 kilómetros de Sevilla. Lo digo para los que no sois de allí, los que sois de allí los conocéis perfectamente y seguramente también de manera personal. Si viajáis hacia el oeste, en Sevilla, uno de los primeros pueblos que uno se encuentra es Olivares. No es muy grande, pero bueno, si vais por allí, quedaros mirando a todos aquellos campos y pensad que en algún momento pertenecieron o al menos una parte de ellos, al conde duque de Olivares. Pero bueno, a él Sevilla, que le gustaba, porque era de allí, a fin de cuentas, aunque no había nacido allí, había nacido en Roma y se crió en Italia, le parecía poco. No quería ser un simple noble andaluz dedicado al ocio y a la administración de su propia hacienda. Quería convertirse en una personalidad importante de la vida pública. Sevilla era una buena plataforma, era una ciudad rica, tenía incluso más habitantes que la propia Madrid. Era ciudad rica porque todo el oro, la plata y las mercancías de Indias llegaban hasta allí. Y el que quería ir hacia América, todo el que pretendía pasar a las Indias tenía que hacerlo a través del puerto de Sevilla. Así que como tenía dinero,
Era joven, era culto, había estudiado en Salamanca, tenía más un carácter, por lo visto, bastante afable, era buen en relaciones públicas, se dedicó a organizar fiestas y banquetes y a frecuentar en Sevilla la compañía de escritores, de poetas y de pintores. Bueno, fue entonces, en aquel momento, cuando conoció a Diego de Velázquez, un pintor sevillano que viajaría a la corte unos años más tarde, en 1623, y que se terminaría convirtiendo en el pintor de cámara del rey, de Felipe IV, y con el tiempo pues en uno de los mejores pintores de toda la historia. Pero, como os decía, Sevilla, a pesar de que estaba llena de pintores, de poetas y de gente muy interesante, no le bastaba, también de muchos mercaderes, no le bastaba, la ciudad era muy próspera, pero quería ser político. Y el poder político no estaba allí, estaba en Madrid. El valido de Felipe III, que era el duque de Lerma, como os decía antes, ya sospechaba de él, que se había dejado caer por Madrid en alguna ocasión, y le habían hablado de él, un tipo joven, andaluz, sevillano, muy bien relacionado, culto, muy inteligente, con ambiciones muy claras, que se le veía de lejos. Pues el duque de Lerma consintió en que viniese a la capital, venga, a la corte concretamente, que en aquel entonces se le llamaba corte. Esto fue en el año 1615. Claro, para llegar a la corte necesitaba un oficio nombrado por el rey, o pues podría haberse venido por las buenas, pero para justificar su traslado de sus olivares, de sus haciendas, de sus tierras, hasta la capital necesitaba que el rey le llamase. Y esto es lo que le gestionó el propio Olivares. Consiguió que Felipe III le nombrase gentilhombre de cámara del príncipe de Asturias, del que iba a ser posteriormente Felipe IV, que en aquel entonces, pues en 1615, Felipe IV tenía 10 años, solo había nacido en 1605. Olivares tenía ya 28. Así que con un cargo oficial en la corte fue ganándose poco a poco la confianza del príncipe, al tiempo que estudiaba cómo funcionaba la corte por dentro y no quitaba ojo a las intrigas de palacio. Su tío materno, se llamaba Baltasar de Zúñiga, un diplomático muy experimentado que ejercía de embajador en Praga, fue llamado a Madrid para integrarse en el Consejo de Estado en aquel momento. Empezaba la guerra de los 30 años, la guerra de Flandes se reactivaba y el rey necesitaba tener a su lado a gente que supiese de cosas del extranjero, y también Lerma. Lerma había sido un corrupto integral, pero era muy pacifista. Prefería gastarse el dinero en construirse palacios, por ejemplo, o en fiestas, que gastárselo en los tercios de Flandes. Entonces, durante esos años había reinado la paz. Las 2 primeras décadas del siglo XVII se las conoce como la época de la Pax Hispánica. Bien, esto duró poco porque, como os comentaba al principio, Felipe III murió repentinamente en 1621. No sabemos de lo que murió, seguramente sería, al parecer, de unas fiebres después de un viaje que había hecho, pero claro, no existía la medicina tal y como la conocemos hoy en día y pudo morir casi de cualquier cosa. Era joven, así que seguramente moriría quizá de viruela, quizá de casi cualquier cosa que se podía haber agarrado por ahí que se lo llevó a la tumba. Hoy seguramente se lo hubiesen curado con unos antibióticos, pero en aquel entonces eso no existían, porque tampoco existía la microbiología. Bien, volviendo sobre el año en que murió, el año 1621, el nuevo rey, Felipe IV, decidió confiar en Baltasar Zúñiga, que era un hombre experimentado que había servido a su abuelo y a su padre. Había participado en la fallida invasión a Inglaterra, la Armada Invencible, de 1588, la mal llamada Armada Invencible, porque nunca se llamó así. Se le llamó Armada de Inglaterra o Gran Armada. Y luego ya posteriormente, después de aquello, se dedicó a la diplomacia. Era un tipo Baltasar de Zúñiga, muy sensato y muy razonable. Y muy inteligente. Fue embajador en Bruselas, embajador en París y luego ya posteriormente en Praga. Era un tipo, Zúñiga, que conocía Europa mejor que nadie. Hablaba varios idiomas y era muy hábil. Además tenía unos cuantos años y había aprendido mucho también a lo largo de todo su recorrido, sus periplos por el continente europeo. En un momento como aquel, en el que la guerra de los 30 años en Alemania acababa de empezar, concluía también la tregua de Amberes y se veían ya en el horizonte los problemas con los holandeses de nuevo, tener a tu lado a alguien como Baltasar de Zúñiga, pues era un auténtico lujo, y así lo percibió Felipe IV, a pesar de que tenía solo 16 años, o si no se lo hicieron ver, también es una posibilidad.
En aquel entonces el problema que tenía Baltasar de Zúñiga es que era un poco mayor, tenía ya 61 años, que no es que fuese una edad para morirse, nunca es una edad para morirse 61 años, pero en aquel entonces casi cualquier cosa te llevaba para el otro barrio. Así que al año siguiente, en octubre de 1622, Zúñiga murió, dejando sus asuntos en manos de su sobrino Gaspar, que estaba, él estaba en la flor de la edad. Tenía en aquel momento 34 años y llevaba ya unos cuantos años con el príncipe. En 1622, él había llegado a Madrid en 1615, pues sumad 7 años junto al príncipe, le conocía desde niño. Disfrutaba, de hecho, a esas alturas de un gran ascendente sobre el rey, sobre el nuevo rey, sobre Felipe IV. Para Felipe, Olivares era, aparte de un hombre de mundo, claro, él tampoco había salido nunca de Madrid, pues un hombre de mundo que había nacido en Roma, que había vivido en Nápoles, en Palermo, que tenía tierras en Andalucía, que conocía a todo el mundo, estaba muy bien relacionado en la corte, pero no solo en la corte, también por otras partes de España y del imperio, que tenía un tío importante, del que habría aprendido mucho, como Baltasar de Zúñiga, tenía amistades en todos los ámbitos, conocía a escritores, conocía a intelectuales, artistas. Realmente lo único que le faltaba era ser grande de España, una dignidad reservada a unos pocos y que el rey concedía a su entera discreción. Esto es importante porque no se podía ganar solo por méritos. Los méritos los reconocía el rey cuando le venían gana reconocerlos, y podría ser que no le viniesen gana nunca, pero él estaba obsesionado con eso. Sabía que no se podía llegar a valido si no se era grande de España. O se podía llegar, pero uno no se mantendría mucho ahí, porque como era un club tan selecto y tan reducido, el resto de los grandes de España, si el rey se rodeaba o colocaba como privado suyo a alguien que no lo era, se quejarían, y con razón. Digamos que lo del grande de España era como un certificado de estos de denominación de origen, y quería hacerse con uno como fuese. Los grandes de España, como ya digo, no eran muchos, y además costaba bastante que el rey nombrase uno. Y fue eso mismo, la concesión de la grandeza de España a Olivares, lo que simbólicamente le convirtió en válido. Unos meses después de ser proclamado Felipe IV rey, le pidió en público que se cubriese. Es como que esto era todo, sí, ya está, que se cubriese. Solo los grandes podían llevar el sombrero puesto en presencia del monarca. Todos los demás tenían que descubrirse. No hacía falta mucho más. A partir de ahí no tenía ningún ritual complejo ni nada de eso. Para ser grande de España bastaba con que el rey dijese cubríos. Con eso era suficiente. Y a partir ya de ese momento, pues el conde de Olivares, que pasaría a ser conde duque 3 años más tarde, también por decisión real, le dio un ducado porque el ducado pues es superior al condado y a él no le gustaba ser solo conde, así que juntó lo de conde duque. Bueno, a partir de ella se convirtió en el hombre más poderoso de España, de España y del mundo en aquel entonces, durante las siguientes 2 décadas. Algunos os preguntaréis, ¿qué es eso de la grandeza de España? Sobre todo los que no seáis españoles y no lo hayáis oído nunca. Bien, un grande de España es lo más que puede ser un aristócrata dentro de la nobleza española. Es algo que, como os decía, lo otorga, es que sigue existiendo, por eso hablo en presente. Lo otorga directamente el rey a su entera discreción. La grandeza no es un invento de Felipe IV, ni mucho menos, ni de Felipe II tampoco, aunque empezó con su padre, con Carlos I, pero vamos, hunde sus raíces, como todo en España, en la Reconquista. Los principales nobles, los que más tierras, más poder, más influencia habían acumulado, especialmente a raíz de la conquista de Andalucía en el siglo XIII, empezaron a ser conocidos en Castilla como grandes del reino, de manera informal. Se estableció entonces la costumbre de que estos grandes del reino no tenían que descubrirse en presencia del monarca. Era una deferencia que el rey tenía con ellos. Es una época en la que todo el mundo iba cubierto. Hoy lo que pasa es que no solemos llevar un gorro puesto, pero hasta hace no tanto, hasta hace 60 o 70 años, todo el mundo iba con gorro. Y se cubría y se descubría. Uno pasaba a una iglesia y se quitaba, por supuesto, siempre se quitaba el sombrero. Hoy, en cambio, pues a no ser que sea el verano y vayamos con una gorra para el sol o un gorrillo de lana en invierno, si no es muy difícil que nos cubramos. Pero en esta época era impensable llevar la cabeza descubierta. E incluso los pobres se cubrían la cabeza con algo. Bien, pues con eso era suficiente. No tenía mucho más. Esta grandeza medieval.
Mira, el privilegio que tenéis es que conmigo no hace falta que os quitéis el casco ni que os quitéis el sombrero. No había mucho más. Ese era el único gesto que les diferenciaba. Pero el protocolo lo era todo, así que se trataba de un gesto muy valioso, especialmente de cara a otros nobles. Uno que sí que no era todavía grande, o que el rey le obligaba a descubrirse, pues se sentía en inferioridad de condiciones. Lo que no tenían en aquel entonces los grandes del reino era ni un registro ni reconocimiento legal. Ese les llegó con Carlos I, que al llegar a España en 1517, también con muy pocos años, con 16 años, comprobó cómo algunos nobles no se descubrían ante él. Eso en Borgoña, en el interior de Europa era simplemente impensable, en Alemania, en Flandes. Vio que, ¿cómo es posible que este y este no se quiten el sombrero en mi presencia? Eso le sorprendió negativamente. También le sorprendió a todos los flamencos que se había traído en su comitiva, que se indignaron en el acto. Por favor, caballeros, descúbranse ante el rey. No, nosotros no tenemos por qué descubrirnos, somos los grandes del reino. Trataron de explicárselo, pero Carlos I ni los flamencos lo entendieron al principio. Pero no, nos da igual lo que hagáis en Castilla, nosotros venimos aquí a imponer nuestras propias normas flamencas. Entonces sucedió que en aquel momento, vamos poco después, en 1520, que se produjo la revuelta de los comuneros, de las comunidades de Castilla, que vimos aquí pues hace unos meses con Alberto Garín, y a partir de ella, a su vuelta de Alemania, cuando ya había sido proclamado emperador de Alemania, tuvo que transigir. Bueno, si esto es lo que hay, si Castilla va a ser el centro de mis reinos y tienen esta costumbre desde hace tanto tiempo, pues se la tendré que respetar. Eso sí, vamos a institucionalizarla y creó la llamada grandeza de inmemorial, que es la grandeza de España en definitiva, y se la adjudicó a las principales casas nobiliarias. Se empezaron a hacer ya los listados, porque hasta ese momento no había quedado nada por escrito, y estaban pues todas las grandes. Los Medinaceli, los Medina Sidonia, los Alba, por supuesto, los del Infantado, los Cardona, y unos cuantos más, pero no muchos, ¿eh? Los listados que nos han llegado de los grandes de España a finales del siglo XVI o principios del XVII eran muy poquitas casas nobiliarias, apenas 2 docenas, y quizá me estoy pasando. Luego ya se iría ampliando la lista, pues hasta llegar al momento presente, porque la grandeza de España sigue existiendo. Para nombrar a un grande de España, más como era tan fácil y tan sencillo, pues solo había que controlar que no hubiese demasiados para que mantuviese valor el título, porque a veces las grandezas desaparecían, bastaba con que un duque, por ejemplo, un duque grande se quedase con el ducado a través de herencia de otro ducado grande. Eso, por ejemplo, los Alba lo hicieron mucho y ya desaparecía una grandeza de España. Por eso cuando se habla de grandes aristócratas en España, que se dice tiene tantos ducados, tantos condados, tantas baronías, qué sé yo, y tantas grandezas de España. Así que se fue incrementando, no en una medida muy grande, pero sí se fue incrementando algo en la nómina de grandes de España. Simplemente bastaba con que en cualquier momento, por puro capricho real, a su iniciativa que daba, delante de testigos el rey se dirigiese al noble en cuestión y le dijese: cubríos, como os decía antes, ya está. Él y sus descendientes a partir de ese momento serían grandes de España y no podrían además perder el título porque era irrevocable. Los grandes de España, por cierto, como os decía antes, siguen existiendo. Se reúnen en la llamada Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza de España. Y no tienen privilegio alguno, salvo algunas cosillas menores como la posibilidad de incorporar un manto heráldico en su escudo de armas, que, como es lógico, pues todos aprovechan, o tienen también plaza fija en la capilla del Palacio Real de Madrid para oír misa junto al rey, pero claro, es que el rey no vive allí desde hace medio siglo, así que tampoco le sirve de mucho tener esa plaza fija en la capilla del Palacio Real, no hay nada más. Bueno, sí que lo hay, pero es negativo. Si quieren transmitir la grandeza a sus hijos tienen que liquidar un impuesto, tienen que pagárselo a Hacienda. En tiempos de Olivares, ser grande de España era mucho más provechoso. En el momento de ser nombrados grandes, es decir, de que les pidiese el rey que se cubriesen, se convertían en generales del ejército, aunque lo desconociesen todo de los asuntos militares. Bueno, esa prerrogativa dio algún disgusto a la corona. En 1588 Felipe II encargó comandar la Gran Armada, la de Inglaterra, a un grande de España, el duque de Medina Sidonia, que no sabía gobernar un barco. Bueno, este hombre hasta se mareaba a bordo. Y ya sabéis cómo terminó la cosa. Luego, aparte de eso, disponían de fuero propio, es decir, que no podían ser juzgados de un delito sin permiso del rey, permiso explícito del rey, podían entrar a palacio a voluntad y circular en su interior hasta la galería de retratos del palacio, es decir, que se podían quedar a 2 salones del dormitorio del rey. Eso
En política era muy útil porque les permitía estar siempre cerca del poder, a voluntad suya. Claro, uno podía no estar interesado en eso, pero si quería hacerlo podía entrar en el palacio. Los otros no, los otros tenían que solicitar audiencia. Naturalmente, en el siglo XVII los grandes de España no pagaban impuestos y era un club tan reducido que cualquiera sabía de memoria los nombres de los grandes. Vamos, era, por decirlo de algún modo, la Champions League de la aristocracia de aquel entonces. Bien, ahora creo, con este pequeño inciso que he hecho, que entendéis mejor la obsesión de Olivares por ser grande de España. Pero a Olivares no solo le interesaba el protocolo y aparentar, que podría haberse quedado todo ahí. No, en absoluto. Le gustaba mandar más que ninguna otra cosa en el mundo. No era un hombre especialmente mujeriego, tuvo sus aventurillas, como es lógico, pero no era especie, no le perdían las mujeres, tampoco le perdían las fiestas y las cacerías, como a otros, como al propio Lerma. A diferencia de Lerma, no solo en aficiones, sino también en cuestiones políticas, que Lerma improvisó bastante a lo largo de su valimiento. Olivares traía un programa político muy bien definido. Es decir, quería el poder y quería ejercerlo. Y no solo para que le viesen por Madrid y que pensasen es el hombre más poderoso, no, sino porque tenía un programa político clarísimo. No olvidemos que era un tipo que había estudiado, que era muy aficionado a la lectura, que tenía una gran biblioteca. Bien, lo primero que quería hacer era acabar con la corrupción que lo impregnaba todo en la corte y emprender un programa muy ambicioso de reforma de la monarquía y del propio Estado. De haber llegado antes, no lo sé, 15 años antes, por ejemplo, en 1605, pues hubiera gozado de unos años de paz. Pero Olivares se hizo con las riendas de los reinos de su Majestad Católica justo cuando Europa empezaba a arder por los cuatro costados, lo que ocasionó que se le amontonasen los problemas tanto fuera como dentro de España. A instancia suya, por ejemplo, se formó la llamada Junta Grande de Reformación, que apuntó directamente a los excesos cometidos en todos los ámbitos de la administración durante la privanza de Lerma. Puso en marcha una investigación interna, como esas comisiones que abre ahora el Parlamento, que destapó infinidad de corruptelas. Exigió, por ejemplo, declaraciones de bienes a todos aquellos que habían ostentado algún cargo público, desde el año 1592, cuando todavía reinaba y gobernaba Felipe II, que ese sí que gobernó, y esa declaración ya pasó a ser obligatoria para que todos los que asumiesen un cargo a partir de ese instante, pues tenían ya que presentar su declaración de bienes. Como vemos, esto que hacen los diputados ahora se hacía ya hace 400 años, vamos, que no estamos inventando nada nuevo. Esto, evidentemente, a la nobleza cortesana estas medidas les sentaron muy mal, porque para muchos de ellos el tesoro real era una suerte de botín del que se abastecían regularmente. Al conde duque no le interesaba el dinero, no especialmente, tampoco es que le interesase vivir mal, ni mucho menos, pero no estaba tan obsesionado con el lujo como lo había estado Lerma, vamos, ni de lejos. Él quería el dinero porque sabía que la corona lo iba a necesitar en los años siguientes para afrontar lo que se le venía encima. En la propia Holanda, más luego en Alemania. En Holanda se acababa de reanudar la guerra después del fin de la tregua de Amberes, y en el resto de Europa pues iba a haber problemas sí o sí, porque estaba ya metida de lleno España y el imperio, sobre todo. No olvidemos que la familia imperial eran primos del rey de España, estaban metidos de lleno en la guerra de los 30 años. Era tan la cantidad y tan apremiante la urgencia de efectivo que tenía que no bastaba con los impuestos ordinarios, ni con la parte de la plata americana que le correspondía al rey, el quinto real, ese del que os hablaba antes. Así que Olivares cortó por lo sano y decretó la incautación de las remesas de plata que llegaban a Sevilla a nombre de particulares, es decir, lo que no era el quinto real, lo que habían importado los propios mercaderes de Sevilla. A cambio les entregó monedas de vellón, es decir, monedas de plata porque llevaban mucho cobre. Para evitar la salida de dinero, buscó cortar las importaciones. Claro, en Castilla la plata venía siendo abundante desde mucho tiempo antes, gracias a las minas de Perú y a las de Zacatecas en México, por lo que el reino lo importaba casi todo. Y eso había que poner coto, claro, limitando las importaciones, bueno, directamente en muchos casos prohibiéndolas. La Junta de Reformación propuso, por ejemplo, atraer artesanos del extranjero, otorgándoles ventajas fiscales, pero claro, para eso antes había que reformar la Real Hacienda, que se financiaba esencialmente del impuesto de los millones de Castilla, una tasa creada por Felipe II que se aplicaba sobre la carne, el aceite y el vinagre. Se denominaban millones porque el rey pedía a las Cortes
soldados una cantidad determinada en millones de ducados, y ya luego las Cortes de Castilla se encargaban de recaudarlos. Y de Castilla, pues porque solo se aplicaba en Castilla, nada más de todos los reinos de la corona. La Junta propuso crear una especie de red bancaria, a la que llamaron erarios. Los erarios podían conceder créditos a la corona en caso de necesidad, y bueno, así no habría que pedirlos, pedir todo ese dinero fuera a los banqueros genoveses o alemanes. Luego, en caso de impago, estos erarios, estos bancos públicos, tendrían una ventaja, y es que si el rey se quedaba sin dinero, pues él no dejaría de pagar a sus propios súbditos, a quienes tan solo les quedaría el recurso al pataleo. Pero claro, antes de crear un banco, el que sea, por muy rudimentario que sea, hay que capitalizarlo. Y nadie estaba dispuesto a hacerlo, por lo que absolutamente nadie en España quería financiarle un banco al rey porque sabía que lo iba a quebrar en muy poco tiempo. Llevaban varias bancarrotas, los Habsburgo ya. Así que pensaron que la Hacienda Real se encargase de capitalizarlo. Pero es que la Hacienda estaba exhausta. Tan exhausta que a veces no llegaba a cubrir los gastos corrientes de la corona. Así que los erarios tampoco funcionaron, nacieron y murieron casi al mismo tiempo. La Junta Grande de Reformación no consiguió al final reformar casi nada, esa fue la verdad. En 1624 Olivares ya se persuadió de que Castilla no daba más de sí, que estaba agotada y que todo eran lamentos. Toda la aventura imperial desde tiempos de Carlos I, y había pasado ya un siglo, corría a cargo de los castellanos, que tenían motivos más que sobrados para quejarse. Cuanto más exprimía el reino, menos producía, formándose así un círculo vicioso del que era dificilísimo salir. Fue en ese momento cuando concibió el ambicioso plan de involucrar al resto de reinos de la monarquía. Es decir, él pensó lo siguiente: si Aragón, Portugal, Flandes, Nápoles, las Indias, si todos estos arrimaban el hombro, pues sería relativamente sencillo recaudar una cantidad de dinero suficiente que permitiese reclutar y pagar regularmente un ejército muy poderoso. Con los recursos de todos sus dominios debidamente administrados, nadie podría plantar cara en Europa ni en el resto del mundo a los ejércitos de Felipe IV. Caray, si solo con Castilla habían puesto Europa a sus pies durante más de un siglo, pues ¿qué pasaría si todos los reinos aportaban? Pues en ese caso la hegemonía de los Habsburgo españoles pues estaba garantizada para muchos años. Eso es lo que vino a pensar Olivares. Y así surgió en 1625 el plan de la Unión de Armas, que consistía en un sistema de cuotas por el cual todos los reinos de la monarquía se comprometían a aportar y a costear una cantidad determinada de soldados en función de su población y de su riqueza. El objetivo era crear un ejército de aproximadamente 140.000 efectivos, de los cuales la mayor parte saldrían de Castilla, eso sí, 44.000, y Castilla y las Indias. Es decir, a las Indias por primera vez les iba a pedir soldados, cosa que hasta ese entonces no había sucedido. Saldrían también de Portugal, saldrían 16.000, de Cataluña otros 16.000, de Nápoles 16.000, de Flandes 12.000, de Aragón 10.000, de Milán 8.000 y de Valencia y Sicilia 6.000. Eso era el plan que se había hecho Olivares y, se lo había preparado su escribano. Y el problema es que no gustó en ningún sitio, no gustó en ninguno de los reinos cuando se lo fue a exponer. Menos en Flandes. En Flandes no les pareció mal, porque como tenían la guerra encima, pues lo aceptaron sin rechistar. Dijeron, a fin de cuentas, todos estos soldados que van a reclutar en Nápoles o en Valencia o en Aragón o en las Indias van a venir aquí a defender esto, así que, y cosa que no tendremos que hacer nosotros entonces, y nos costará menos. Pero quitando Flandes, en el resto de reinos se encontró con problemas. En Nápoles, por ejemplo, lo pasaron pero a regañadientes. En Aragón exigieron al rey que convocase cortes. Extremo al que al final el rey se avino y se reunió con las cortes aragonesas en Barbastro. Los valencianos le pidieron lo mismo y se tuvo que reunir con las cortes valencianas en Monzón. Con los catalanes se tuvo que reunir en Lérida para explicarles el plan y solicitar su aprobación. Todo lo que veía Olivares eran caras largas. En Valencia le dijeron al monarca que les encantaría, pero que eran incapaces de reclutar a tanta gente en el reino de Valencia. Acababan de largar a los moriscos solo unos años antes y no andaban muy boyantes. Que no podían pagar las soldadas tampoco, que las cosas estaban muy mal. En Aragón lo que hicieron los aragoneses fue cerrarse en banda y se acogieron a sus fueros. Antes de soltar un
un ducado y de reclutar un solo mozo dijeron que se tenían que reunir primeramente ellos y consultarlo con las ciudades. En Cataluña fue peor aún. Las Cortes le mostraron al conde duque el artículo exacto de las constituciones del Principado en el que se detallaba que solo podían hacer una leva si el rey en persona se ponía al frente de las tropas, nada más. Claro, Olivares estaba enfadadísimo y se conformó con unas cuantas migajas que tuvieron a bien darle. La unión de armas, la que tanto había depositado, tantas esperanzas había depositado, falló estrepitosamente. Ese apetito repentino de hombres y de dinero obedecía esencialmente no a un capricho de Olivares, sino a una tormenta perfecta que se había formado en Europa en aquel momento, a finales de la década de 1620, contra los Habsburgo. El chispazo que había saltado en Praga en 1618 había incendiado ya todo el continente. De Suecia a Sicilia y de Hungría a Portugal es que no hubo potencia europea que no se viese implicada en mayor o menor medida en aquel conflicto, que al menos en origen, ya digo, insisto, en origen era de orden religioso, y entre protestantes y católicos alemanes, y en principio concernía solo al Sacro Imperio, pero que terminó siendo un ajuste de cuentas contra los Habsburgo. La guerra tuvo además numerosas ramificaciones regionales y una de estas ramificaciones fue el recrudecimiento de los problemas en los Países Bajos, de los que, obviamente, y como era previsible, trató de aprovecharse Inglaterra y después Francia. Durante los primeros compases de la guerra, la suerte sonrió tanto al emperador como al emperador Fernando II como a Felipe IV. No les fue mal al principio, es decir, que incluso tomaron carrerilla y se alegraron. Los Habsburgo en aquel momento se encontraban en la cima de su poderío, contaban todavía con reservas y pudieron, al menos temporalmente, imponerse en todos los frentes. Pero esto fue al principio. En 1625, por ejemplo, una flota anglo-holandesa trató, infructuosamente por cierto, de apresar Cádiz y de hacerse con la flota de Indias, pero no pudieron. Un año antes se había conseguido sacar a los holandeses de Bahía, en el norte de Brasil, y rechazar un ataque contra Puerto Rico. En Flandes el ejército real avanzaba sin problemas. Fue entonces, de hecho, cuando, después de un asedio que duró casi un año, Mauricio de Nassau tuvo que entregar a Breda a los españoles, capitaneados por Ambrosio Spínola. Pero toda aquella actividad bélica, por cierto, esta entrega de Breda, para el que no lo sepa, el cuadro Las Lanzas, la rendición de Breda de Velázquez que está en el Prado, se pintó unos años después, pero conmemora esta rendición, conmemora este episodio de armas tan glorioso. Pero vamos, no toda aquella actividad bélica era victoriosa. A veces simplemente los soldados se dedicaban esencialmente a guardar trincheras, posiciones, tomar ciudades y quedárselas en espera de que les atacasen, pero es que a esos soldados había que pagarlos. Era costoso, aunque no estuviesen en guerra. El estado de guerra per se ya era muy costoso. Así que Olivares concibió un plan alternativo. En lugar de seguir desgastándose, tenía que encontrar el modo de que el desgaste lo sufriesen sus enemigos, que en aquel momento eran las Provincias Unidas, es decir, los Países Bajos, estrangulando su comercio ultramarino, del que dependía su esfuerzo de guerra. Para ello necesitaba formar una armada en el norte y acuartelarla en Dunkerque, que era un puerto español en aquel entonces, para que desde allí se hostigase a los buques holandeses que quisiesen atravesar el Canal de la Mancha para ir hacia el Océano Atlántico. Junto a eso les ordenó que se les cerrase el acceso al Rin, las bocas del Rin, al río Escalda también y al Mosa. Para evitar incluso que las mercaderías holandesas accediesen al continente, trató de convencer a los príncipes alemanes católicos para que interceptasen los navíos holandeses en el río Elba. El objetivo último era aislar económicamente a Holanda y que terminasen rindiéndose ya por pura hambre. Pues bien, todo parecía ir sobre ruedas porque esta segunda estrategia le empezó a funcionar bien cuando Francia se metió de lleno en la guerra. En el año 1627, el duque de Mantua, que se llama Vicente II, un ducado minúsculo en el norte de Italia, murió sin descendencia, por lo que el ducado pasó a un aristócrata francés que se había casado con su sobrina, con la sobrina de Vicente II. Mantua se encuentra en el valle en medio del río Po, a no mucha distancia de Milán, y eso, claro, suponía una amenaza para el milanesado, que era español. Olivares solicitó al emperador que invalidase en el acto el testamento de Vicente y ordenó al gobernador español en Milán que se apoderase de Mantua antes de que el francés hiciese efectiva la herencia. En Francia, Luis XIII eso lo consideró un ultraje de tal calibre que para él fue una declaración de guerra.
lo que andaba buscando Luis XIII de cualquier manera era una excusa, un casus belli para meterse en la guerra y atacar a los Habsburgo. Es decir, estalló por Mantua como podría haber estallado por cualquier otra cosa. Buscaron esta pues porque era lo que más cerca les pilló. Bien, pues en estas estaban, tuvieron que enfrentarse allí para evitar que los franceses entrasen en Mantua, pero ya Francia estaba en guerra. Ya podía atacar a los españoles por la frontera de los Pirineos, por Italia o directamente por Flandes. Y Francia hacía frontera directa con Flandes, con el Flandes español, por lo que era una cosa que tener de enemigo a Francia, sus antepasados lo habían padecido en carne propia, lo tenían por todos los lados. La Francia estaba emparedada por los dominios del rey de España, a un lado, al sur, al norte y al oeste, y al este, porque al oeste está el océano Atlántico. Así que tuvieron que traer recursos y soldados de Flandes para defender Milán, lo que animó a los holandeses a retomar la iniciativa en Europa y en América. La táctica de asfixiar a los holandeses no había funcionado, y para colmo de males, el rey Gustavo Adolfo de Suecia declaró la guerra al emperador, que encontró, Gustavo Adolfo en el norte de Alemania, en el acto que eran todos protestantes, encontró muy buenos aliados. Fernando II se había obligado a pedir ayuda a Olivares, a quien pues estaba viendo ya que según cerraba una vía de agua, pues se le abrían otras dos. Tenía que guerrear al mismo tiempo con holandeses en Flandes, con los franceses en la línea del Rin y en Milán, y con los suecos en el sur de Alemania. Luego el camino español, que era una ruta que iba de Milán a Bruselas, atravesando el Franco Condado, quedó cortado, lo que dificultaba aún más mover tropas de Italia a Flandes. Si quedaba cerrado el camino español había que enviarlas en barco y tardaban muchísimo más, y además los barcos se los podían hundir. A pesar de todo, los suecos sucumbieron. Sucumbieron en una batalla, la de Nördlingen, en el año 1634. Este era un enclave en Baviera, del que se había apoderado Gustavo Adolfo. En París aquello cayó como un jarro de agua fría. Lo que vino a ver Luis XIII es que nada se podía hacer mientras no se liquidase la alianza entre los Habsburgo de Viena y los de Madrid. El primer ministro de Luis XIII, tipo llamado Armand Jean Duplessis, más conocido como el cardenal Richelieu, decidió intensificar la ayuda a los holandeses y atacar directamente a Alemania. El emperador, que tenía medio imperio en rebeldía, no podía resistir este embate francés, y fue encadenando que se estaba peleando ya con sus propios protestantes, y fue encadenando las derrotas en el oeste, en el norte y en el este, desde donde empujaban, por cierto, los otomanos, que andaban pescando en río revuelto. Pues en medio de todo aquel derrumbe, Fernando II, el emperador del Sacro Imperio, murió, dejando a su hijo, Fernando III, ya un imperio desangrado por la guerra. Le quedaba, eso sí, la ayuda de los parientes españoles, pero a estos tampoco les acompañaba la fortuna. En 1639, por ejemplo, una flota española formada en Cádiz, que acababa de alcanzar Holanda con más de 20.000 hombres a bordo, fue interceptada en la rada de las Dunas, que está a pocas millas de la costa inglesa, por una escuadra holandesa. Les habían cerrado el camino español, no lo olvidemos, había que enviar a los hombres en barco, y nada, les hundieron la flota. Que todo les sabría mal a Olivares, pero lo malo no había hecho más que empezar. Aún le faltaba la traca de fin de fiesta, que estallaría toda junta en 1640. Ese año de 1640 fue el año horrible del siglo XVII y uno de los años más horribles de la historia de España. A finales del verano de ese año, el conde duque se recluyó en su estudio en el Real Alcázar para redactar un largo memorial, con el que dar cuentas al monarca de la cadena de desastres que había puesto a la corona española al borde del precipicio. Decía literalmente una línea de este memorial, decía que este año se puede contar sin duda por el más infeliz que esta monarquía ha alcanzado. La verdad es que Olivares no exageraba, y en el momento de escribirlo le quedaba por vivir la debacle de los tercios de Flandes, que sería en 1643, y la independencia de Portugal, que se estaba gestando en ese mismo momento, pero que todavía no se había consumado. La antaño inexpugnable fortaleza española se estaba viniendo abajo como un castillo de naipes. No había modo de mantener el gasto de guerra si solo Castilla corría con él, así que con la excusa de que los franceses habían tomado el castillo de Salses, que está en el Rosellón, hoy está en Francia, pero en aquel entonces el Rosellón todavía pertenecía a España, lo que hizo Olivares fue desplazar un ejército hasta Cataluña. Recuperó la plaza de Salses en el Rosellón, y en aquel momento, después de que las Cortes catalanas le hubieran dado calabazas unos años antes, creyó ya contar con el arma disuasoria definitiva para que las Cortes del Principado
esta vez sí, aflojaran la bolsa y reclutasen hombres para defender Milán. Bien, sucedió exactamente lo contrario. Los tercios acantanados en Cataluña empezaron a causar problemas en los pueblos y aldeas de catalanes. El conde de Santa Coloma, que era el virrey, ya se mostró completamente incapaz de frenar los desmanes de los soldados y una ola de descontento popular, debidamente azuzada por la Iglesia, como suele suceder en estos casos, ya recorrió toda Cataluña. Un oficial del rey fue quemado vivo en Santa Coloma de Farners, y esta ofensa, evidentemente, pues ya se sabe, trajo que los tercios sus hombres se vengasen metiendo fuego a todo el pueblo. El drama estaba servido. Los campesinos de las comarcas del norte de Cataluña se levantaron contra el rey enfrentándose a las compañías del ejército que estaban dispersas por todo el Principado. Un grupo de segadores, de los que bajaban hasta Barcelona en verano para emplearse en la cosecha, entró en Barcelona el 7 de junio de 1640, la fiesta del Corpus. Bien, ese día se adueñó la anarquía de Barcelona. Los segadores, con su hoz en la mano, la emprendieron contra los funcionarios reales y no se detuvieron hasta dar muerte al virrey, a quien degollaron en la playa, que como era el día del Corpus, pues a principios de junio de 1640 fue llamado Corpus o bautizado como Corpus de Sangre. Había un tipo, un tal Pau Clarís, un clérigo que se había significado en la resistencia contra el ejército real, que se hizo rápidamente cargo de la situación y proclamó una curiosa república catalana bajo la protección del rey de Francia. Eso de la república independiente no le hizo mucha gracia al cardenal Richelieu, por lo que Pau Clarís hubo de desdecirse en el acto y reconocer a Luis XIII como soberano de Cataluña. La independencia creo que les duró exactamente más o menos una semana. La noticia cayó en Madrid como un bofetón y puso a Olivares en una situación insostenible. En una carta, el cardenal Infante le confesaba lo siguiente, apesadumbrado al máximo, porque los problemas los tenía no ya en Flandes ni en Milán, los tenía en su misma casa. Le decía: de todos nuestros trabajos, el de Cataluña es el mayor que jamás hemos tenido, y mi corazón no admite consuelo de que vamos a una acción en la cual, si mata nuestro ejército, mata a un vasallo de su majestad. Bueno, Olivares era terco como un mulo, pero era un hombre bastante resuelto, así que reunió un nuevo ejército y lo mandó a Cataluña. No ya evidentemente para sofocar la revuelta, sino para recuperar el Principado. Las tropas del rey se dieron de bruces contra el ejército francés, que había acudido a defender su reciente conquista. Bueno, no le había costado nada conquistar Cataluña, pero en fin, ya formaba parte de su reino y estaban defendiéndolo. El valido cayó en desgracia y su sucesor, que era su sobrino, se llamaba Luis de Haro, heredó tal cúmulo de problemas que tuvo que olvidarse de lo de Cataluña, al menos temporalmente. Luego ya Cataluña le siguió Portugal, pero ahí no había ni un solo soldado español a quien degollar, por lo que la operación fue bastante incruenta y expeditiva. Los portugueses hasta tuvieron la deferencia de escoltar a la gobernadora, Margarita de Austria, a la frontera española para que no cayese en manos de unos desaprensivos. Habían pasado justo en ese momento, se cumplían ese año 60 años desde que Felipe II uniese las dos coronas, la de España y la de Portugal. Pero no fue el único lugar donde hubo revueltas. En Aragón, incluso en Andalucía, se produjeron revueltas similares a la catalana, aunque bueno, por suerte la cosa no fue a mayores. En Andalucía, el duque de Medina Sidonia, que estaba emparentado con Olivares, llegó incluso a plantearse crear un reino andaluz independiente, a imagen y semejanza del portugués, pero vamos, no obtuvo respuesta por parte de sus súbditos potenciales. Felipe IV estaba desesperado en Madrid, todas las noticias que le llegaban eran malas, contemplando, claro, la que había liado su inseparable privado y amigo. Decidió que no podía seguir al frente de la privanza, que básicamente todo lo que había hecho lo había hecho mal, había enfadado a todo el mundo y que lo mejor que podía hacer era irse de la ciudad. Le desterró y luego y allí posteriormente en Toro, concretamente, murió años después, loco de atar. Él no había terminado, el conde duque, de asimilar el fracaso de su política, tanto dentro como fuera de España. Luego ya en el destierro reivindicó su privanza, mandó a escribir un libro y esta osadía le costó la denuncia ante el Santo Oficio, que bueno, no lo olvidemos, el Santo Oficio tenía varias funciones. A esas alturas en las que ya apenas quedaban judaizantes y herejes protestantes nunca hubo muchos, la función básica del Santo Oficio era hacer limpieza entre clérigos y aristócratas incómodos. Bueno, el nuevo valido, que era Luis de Haro, ya buscó desesperadamente la paz que fue en Westfalia. Se reconoció después de casi 100 años de guerra, de 82 exactamente, la independencia de Holanda, que fue, yo creo que, la peor y la más ruinosa empresa de toda la historia de España. La paz con Francia tardó algo más en llegar
Y bueno, para lo mal que se habían puesto las cosas, no fue del todo desventajosa. Se fijaron los lindes pirenaicos, tal y como están hoy, con todas sus peculiaridades y rarezas que hacen de esta frontera pues una de las más antiguas de Europa, si no la más. Creo que la más es la frontera entre España y Portugal. Portugal ya nunca más volvió al redil, lo intentaron varios años, pero al final Felipe IV se dio por vencido y en tiempos de Carlos II se firmó la paz, se llegó a un acuerdo, un tratado en Lisboa, que ya se reconocía, el rey de España renunciaba a los derechos sobre la corona portuguesa, y en Cataluña la dominación francesa se les terminó por indigestar. Vamos, que habían salido de la sartén para caer en el fuego. Los funcionarios franceses demostraron ser bastante peores que los castellanos, por lo que las disensiones internas no tardaron en aflorar. Los prohombres catalanes se enzarzaron unos contra otros, haciendo de Cataluña pues un rincón ingobernable y además olvidado dentro del reino de Francia, que los ignoraba por completo. Luis, y por supuesto tampoco le reconocía ningún tipo de institución propia. Luis de Haro de cualquier modo no le quitaba ojo a Cataluña y aprovechó el barullo y envió 2 ejércitos, uno desde Lérida y el otro desde Tarragona, para poner sitio a la capital, que ya se entregó en octubre de 1652 sin mucha resistencia. Lo que hizo Felipe IV fue olvidarse del tema y pelillos a la mar, concedió una amnistía y juró respetar los fueros. Para cuando se hubo recuperado Cataluña, la guerra en Europa, como digo, ya había terminado. La paz llegó con el Tratado de Westfalia. Concretamente fue en 2 ciudades. Se llama de Westfalia porque se firmó en 2 ciudades, la ciudad de Osnabrück y la de Münster. Y que las dos están en Westfalia y por eso se le llama, si se hubiera firmado en Huesca y Zaragoza, pues se le llamaría el Tratado de Aragón para reunirlo todo. De ahí de las regiones de donde tomó el nombre con el que ha pasado a la historia. En Münster se puso final a la Guerra de Holanda. Felipe IV reconoció ya la independencia de las Provincias Unidas, que de facto la reconoció porque de facto ya lo eran desde muchos años antes. Esto era una ventaja, tenía una parte buena, y es que los problemas de Holanda, que habían amargado 80 años a la corona española, tocaban a su fin. El rey retenía la parte meridional, que era de confesión católica y que se correspondía más o menos a lo que hoy es Bélgica, que se mantendría ya en la familia pues hasta su extinción, medio siglo después, con Carlos II y la Guerra de Sucesión. Para entonces Olivares ya había muerto. Tras su desgracia, o su caída en desgracia, pidieron al conde duque que abandonase el Real Alcázar. Lo hizo sin rechistar, sabía que se había equivocado, pero se fue cerca de Madrid, a una casona que había mandado construir en Loeches. Loeches es un pueblo a las afueras de Madrid, en el este de Madrid. Se empezó entonces a hacer leña de árbol caído. Todos en Madrid se la tenían jurada, no había hecho más que fabricarse enemigos en serie. Fue acusado de tirano con un libelo que empezó a circular por la corte, en el que se detallaban, y esto es literal, los cargos contra el conde duque, que medio Madrid leyó, y el que no lo leía se lo leía otro. Era pues como algo así como la radio hoy en día. Y en estos cargos pues estaba haber involucrado a España en la guerra por la sucesión de Mantua, esto que os contaba antes, ser responsable de las revueltas en Cataluña y Portugal, haber perseguido a otros grandes de España, haber gobernado personalmente ignorando los consejos que eran fundamentales. Él gobernaba a través de consejos privados, pero no los consejos propios de la monarquía, como el de Castilla o el de Aragón o el de Indias. También le acusaron de haber malgastado el dinero de la Hacienda Real en la construcción del Palacio del Buen Retiro. En fin, que se sintió tan dolido por aquello que 3 meses más tarde, como os comentaba antes, salió a la luz un impreso clandestino, por supuesto, y anónimo, en el que se refutaban las acusaciones. Se llamó Nicandro. Estaba redactado por algún amigo de Olivares que prefirió mantenerse en el anonimato. En el Nicandro se defendía, evidentemente, pues de una manera muy ardorosa, la política de Olivares. La aparición de Nicandro sirvió solo para aumentar más la indignación de la corte. Que ya los grandes, definitivamente hartos, fueron en comandita a protestar ante el rey. Y además estaba claro que la cosa no iba a parar mientras siguiese tan cerca de Madrid. Estaba en Loeches, que está al lado. Así que el rey al final le dio órdenes de que le desterró de la corte. Le dio órdenes de que se marchase lejos. Y se marchó a Toro, donde se instaló en casa de su hermana. Durante su destierro en Toro tuvo que presenciar con bastante angustia cómo se seguían vertiendo humillaciones contra él continuamente. Era una cosa que le dolía muchísimo. A su mujer, que era Inés de Zúñiga, como os comentaba antes, le llegaron incluso a quitar el puesto de camarera mayor de la reina. Se le pidió además que abandonara el palacio y el propio conde duque tuvo que renunciar a los puestos que tenía, que ya eran algunos meramente simbólicos, como el de caballerizo mayor de palacio, que no servía para nada, pero él lo conservaba como lo único que le quedaba de los últimos de sus años de grandeza.
ya completamente hundido y con la salud muy, muy tocada, murió en Toro el 22 de julio de 1645. Su cuerpo, eso sí, no fue enterrado en Toro, fue trasladado a Loeches para ser enterrado allí, donde continúa en el interior del monasterio de la Inmaculada Concepción, que es también, por cierto, el panteón familiar de los duques de Alba desde hace medio siglo, no, siglo y medio, desde 1850 más o menos, están todos ahí enterrados. Junto al monasterio, que sigue ocupado, por cierto, por las dominicas recoletas, hay un colegio público que se llama Conde Duque de Olivares. Lo que no consiguió dejar un colegio 400 años más tarde. Lo que no consiguió Olivares en vida fue dejar descendencia. Tuvo solo una hija, descendencia masculina, por lo menos. Le sobrevivió, y era importante la descendencia masculina porque eran los hijos los que heredaban el mayorazgo, más se seguía al pie de la letra. Le sobrevivió un hijo ilegítimo, al que había reconocido en 1641 cuando ya tenía 30 años, el hijo. Le procuró incluso un título, el de Marqués de Mairena, pero este hombre murió en 1646, es decir, un año después de su padre, dejando un único hijo que también moriría en la infancia. Sus títulos ya se los repartieron los familiares. El ducado de Sanlúcar, por ejemplo, se le adjudicó a un yerno, que era el duque de Medina de las Torres, pero el más importante, que era la sucesión al condado-ducado de Olivares, pasó a su sobrino, a Luis de Haro, que sucedió a su tío no solo en el título, sino también en el valimiento, en el puesto de valido con el rey, y en muchas de sus obligaciones. Pero Haro no quiso el ducado, se quedó solo con el condado. Quitó lo de duque y volvió a ser conde de Olivares. Conde duque solo habría uno. El condado de Olivares terminaría años más tarde en la casa de Alba, cuando la hija de Luis de Haro se casó con el duque de Alba. Esa es una de las razones por las cuales le enterraron en una iglesia que posteriormente pasaría a la casa de Alba. Pero ni la muerte de Olivares ni la paz de Westfalia pusieron fin a la guerra con Francia, que duraría otros 11 años más, hasta que en 1559 Felipe IV se entrevistó en persona con Luis XIV para poner fin a aquello. La entrevista se realizó en la isla de los Faisanes, un islote fluvial en el río Biadasoa, entre la provincia de Guipúzcoa y Francia, una isla realmente pequeña. También esa es la razón por la cual se le llama la isla de la Conferencia. Hay un monolito actualmente allí. En aquel tratado, conocido como Paz de los Pirineos, a pesar de que no estaban propiamente en los Pirineos, ya se fijó definitivamente la frontera entre España y Francia y se hizo a favor de Francia en este aspecto, cediendo la comarca del Rosellón, esa que había tratado de la fortaleza de Salses cuando había mandado Olivares un ejército a Cataluña. Bueno, pues lo tuvo que ceder todo, Perpiñán incluido. El acuerdo también incluía el matrimonio entre María Teresa de Austria, que era hija de Felipe, y Luis XIV. Ese matrimonio sería clave mucho tiempo después para dirimir la herencia de Carlos II, el último Habsburgo español y seguramente el más desdichado de todos. Espero que este recorrido que hemos dado por la biografía de Gaspar Guzmán y Pimentel, el célebre conde duque de Olivares, haya sido de vuestro agrado. Es un personaje muy conocido y también muy vilipendiado. A quien le tocó vivir una época apasionante, al menos para vivir en el Real Alcázar de Madrid, que era en aquel entonces el centro político del mundo. Así que vamos a pasar ahora al contrasello, que con la cantidad de invitados que he tenido últimamente, pues no lo hacemos desde hace ya casi un mes. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Empezamos con Coco de Antequera, que ha escuchado la contrahistoria sobre la Guerra de Granada y nos cuenta una tradición muy curiosa que se celebra en su pueblo. Quería primero felicitarte por la gran contrahistoria que hiciste la semana pasada de la Guerra de Granada, porque fue espectacular. A mí, personalmente, me toca de cerca y me emociona escucharla porque he estado en casi todos los sitios a los que hacían mención en la contrahistoria, por lo menos los de aquí de Andalucía. Y especialmente Antequera, ya que soy de allí, Málaga, que viví unos cuantos años, y Granada, que también viví unos cuantos años cuando fui a estudiar en la universidad. Así que esos tres sitios me los conozco como la palma de mi mano. Quería compartir con la audiencia y contigo una tradición que tenemos en Antequera, que viene de esa época, que hacía referencia de la conquista de Fernando, el de Antequera.
y son Las Vegas de Antequera, que consisten en una representación de una carga cristiana contra los moros, en la que se sitúa un trono en la parte de abajo de una cuesta y con la banda por detrás y una barrera de seguridad de hermanacos, ya sea de hermanacos con la horquilla en la primera procesión o o de legionarios que vienen a desfilar en esa procesión, que usan sus fusiles de asalto, el famoso Zeppelin, para que no haya accidentes ni se cuele nadie debajo del trono, sea pisoteado y puedan tropezar los hermanacos y que los cofrades se llaman hermanacos en Antequera, los que llevan los tronos, y, no, y puedan tropezar y se pueda caer el trono y pueda haber accidentes y heridos. Y la muchedumbre se coloca delante de esta barrera de seguridad y cuando empieza a sonar la marcha militar que toca la banda, pues básicamente es una estampida, porque el trono sale corriendo y cuando digo corriendo es corriendo, porque es que van muy rápido a pesar de esos tronos tan pesados que hay en Antequera, que son realmente grandes y pesados. Y la muchedumbre que se llena, las calles se llenan, las cuestas están bien llenas. Os invito a que veáis algún vídeo porque es sinceramente espectacular. Sobre todo la que se corre, creo que es Jueves Santo, que es una cuesta realmente empinada. Y con esos tronos es realmente espectacular. La costumbre hace las delicias de propios y extraños. Yo mismo he corrido varias de chaval, ya no me veo ni con fuerzas ni con valentía a mi edad para meterme en esos jardines, pero es bastante espectacular verlo, la verdad. Y nada, solo quería compartir este dato que me pareció bastante curioso y a colación de la contrahistoria pega un poquito. Así que nada, Fernando, muchas gracias por tu labor, es de verdad encomiable, nos tienes entretenidos en nuestros quehaceres diarios a toda tu audiencia y un saludo a los contraescuchas y nada, hasta luego. Pues muchas gracias, Coco. No conocía yo de esa tradición antequerana. He visto un par de vídeos y no quiero ni pensar cómo terminan los cargadores de la imagen, porque caray, esos pasos son gigantescos, pesan un quintal. En uno de ellos que he visto del Canal Sur se les veía realmente agotados en la parte de arriba de la cuesta. Lo de la Semana Santa en España es increíble, ¿eh? Nunca terminas de enterarte de todas las tradiciones que hay. Casi en cada pueblo tienen las suyas propias. Así que nada, os invito a que busquéis Las Vegas de Antequera, se llama, o correr Las Vegas en Antequera, y veréis que es una cosa realmente llamativa. Vamos, si vuelvo por Antequera procuraré que sea en Semana Santa solo para verlo en persona. Bien, seguimos con Enrique, que vive en Inglaterra y que nos habla de la tumba de Catalina de Aragón, en un pueblo de Anglia llamado Peterborough. Que como curiosidad histórica te diré que es donde está enterrado el cuerpo de Catalina de Aragón. Y fue enterrada aquí por orden expresa de su marido Enrique VIII, puesto que no quería tenerla demasiado cerca de Londres para que no se convirtiera en un lugar de culto para los católicos, ya que era una reina muy querida por los ingleses. Y bueno, yo cada año la llevo un ramo de flores rojas y amarillas, junto con un par de granadas o naranjas, cosa que es muy típico de hacer el día 29 de enero, que es el aniversario de su entierro. Y bueno, te sorprendería cuánta gente lo sigue haciendo, después de casi 5 siglos. De hecho, se hace un festival que está tela de chulo, que ponen música medieval, la gente se disfraza de la época, hay degustación de platos de la época de los Tudor, y todo esto se hace en torno a la catedral, tanto dentro como fuera. Está muy bien. Cuando Enrique la mandó aquí, esto tan solo era una pequeña abadía, que con el paso del tiempo se convertiría en lo que es hoy en día la catedral, que además es bien bonita. Para más Inri, llevo 2 años trabajando en un pueblecito al sur que se llama Kimbolton, donde Catalina pasó sus últimos días en soledad bueno, en soledad con sus damas de compañía y sus sirvientes. El castillo de Kimbolton, aunque se asemeja más a una mansión que a un castillo, hoy en día es un centro educativo
un instituto, vaya. La leyenda urbana del Kimballton College es que el fantasma de Catalina aún hoy en día camina por los pasillos. Aunque bueno, los estudiantes la tienen como un espíritu bueno. Y otra curiosidad es que la habitación donde Catalina dormía ahora es la habitación de los profesores, donde se reúnen para tomarse un té y descansar un ratito, vaya. Yo he considerado nombrar a Catalina como la patrona de los inmigrantes españoles, puesto que tiendo a imaginar cómo se debió de sentir cuando llegó a este lugar tan gris y tan frío, ¿no? Y de cómo echaría de menos el solecito de Castilla. Yo llevo aquí más de 10 años y sé lo que digo. Por cierto, me gustaría saber por qué, si tú sabes por qué la llaman Catarina de Aragón, cuando, según tengo entendido, ella es de Alcalá de Henares. ¿No debería ser Catalina de Castilla? Pues mira, Enrique, sabía que a Catalina de Aragón la habían enterrado fuera de Londres porque la desterraron de la corte, pero no el lugar exacto. Y fíjate que hace un par de años estuve en Cambridge. Ya podría haberme pasado por allí porque Peterborough tiene una catedral gótica estupenda. Bueno, es en la que está enterrada la propia Catalina de Aragón. La próxima vez que vaya iré, pero lo suyo no es dejarle unas flores rojas y amarillas, porque ese es el color de la bandera de España de ahora, bueno, y desde finales del siglo XVIII, cuando vivió Catalina, no existía aún la bandera. El rey de Castilla tenía su estandarte y el de Aragón el suyo. El de Castilla de aquel entonces se correspondía más o menos con la actual bandera de Castilla y León, cuyos colores son blanco y rojo. Lo que nunca fue el pendón de Castilla fue morado, a pesar de la creencia popular tan extendida. El de Aragón era la señal real de Aragón, que es como la señal actual, y es así, es de color rojo y amarillo, así que mira, lo de las flores rojas y amarillas no está mal tirado si quieres aragonesizar el homenaje. Respecto a lo que comentas del nombre, pues a ver, Catalina era hija de los reyes católicos, luego era Catalina de Castilla y Aragón, pero cuando subió al trono inglés en 1509 pasó a ser Catalina de Inglaterra. Pero bueno, ha pasado la historia tanto aquí como en la propia Inglaterra como Catalina de Aragón. Fue al parecer una mujer muy culta y muy inteligente a quien casaron con un ceporro como Enrique VIII. A ver si Lorena se anima y le dedicamos una contrahistoria. Bien, vamos ahora con Leonardo, que es un venezolano afincado en Miami, que ha escuchado las dos contrahistorias que hice con Garín sobre la América virreinal y Simón Bolívar y nos cuenta lo siguiente. Primero que nada, te felicito por tus programas, que no me los pierdo desde hace ya un par de años que estoy escuchando las dos contras, principalmente la contracrónica y la contrahistoria. Los programas del fin de semana no tengo mucho chance de escucharlos. Y te quería dejar este comentario en relación a tus dos últimas contrahistorias que me parecieron fantásticas. En primer lugar, la del criollo, ¿verdad? Que me gustó mucho porque me ratifica ya una posición que había leído del gran historiador Rafael Arraiz, venezolano, ensayista, historiador, gran intelectual, del cual había leído ya sobre el poder de los cabildos en la América colonial, llamémoslo de ese modo. Y entonces ese poder de los cabildos que en realidad da una perspectiva completamente diferente a lo que se enseña en la historia regular, al menos en Venezuela, y me atrevería a aventurar que en la mayor parte de Hispanoamérica. Entonces, efectivamente me confirmó esa visión que había podido apreciar en las lecturas de los libros del doctor Arraiz. Y luego la contrahistoria de Simón Bolívar me pareció fantástica. Me pareció fantástica porque va a esa segunda fase del análisis histórico, ¿no? Que va más allá de los hechos y de relatar los hechos, que tú lo haces siempre de una manera fantástica, esos relatos que haces donde conjugas hechos con fechas y son hilados de manera didáctica y súper entretenida. En este caso se va un poco más allá al análisis como tal, donde se puede o no coincidir respecto a las posiciones que tú y Alberto tienen sobre la figura de Simón Bolívar, pero que definitivamente dan un ángulo, dan una opinión, dan un análisis que sirve de alimento para
poder incorporarlo a lo que es el análisis ya propio de lo que uno pueda entender de la figura de un personaje como Simón Bolívar, con tanta trascendencia en la historia americana y tanta trascendencia en la historia hispana en general. Esos dos comentarios, y quería también unirme a una solicitud que te hicieron, creo que fue en el programa de hoy o ayer, no estoy seguro, sobre una contrahistoria sobre Napoleón, porque me identifiqué mucho con lo que expresaba la persona que decía que no estaba como que, es decir, que la figura de Napoleón también por el alcance que tuvo en toda la Europa, una Europa que venía de una Francia que acaba de pasar de la Revolución Francesa, y que luego entonces entra esta figura de Napoleón y pues no se sabe bien, está entre lo bueno y entre lo divino y lo oculto, entre lo bueno y lo malo, entre héroe y villano. Es decir, una contrahistoria sobre Napoleón, que quizás como bien dijeron, a lo mejor no es una sola, a lo mejor necesitas 2 o 3, pues sería fantástico contar con ella. De cualquier modo, 1000 felicitaciones por tus programas. Los disfruto mucho todas las semanas. Y nada, un abrazo, Fernando, y adelante con tu excelente trabajo. Bueno, mi opinión al respecto de Bolívar no es ni mala ni buena. Yo me limito a estudiar lo que hizo en vida y sacar conclusiones. Evidentemente, en algunas cosas se equivocó, y a la vista está que se equivocó porque sabemos lo que pasó después. Podemos mirar la historia hacia atrás, en retrospectiva, vamos. Es un tipo, a fin de cuentas, que vivió hace 200 años. No puedo tener nada ni a favor ni en contra de él. En España Bolívar es muy desconocido, ¿eh? Se sabe que existió, que fue uno de los líderes de las guerras de independencia americanas, tiene su estatua ecuestre en Madrid y ya está. No se sabe mucho más. En América, en cambio, se le idolatró y se le sigue idolatrando, especialmente en su natal Venezuela, que ha terminado llamándose República Bolivariana. Es decir, que ha incorporado el apellido al nombre del país. A mí, sinceramente, más glorificación no se me ocurre. Lo que procuramos Alberto y yo en esa ocasión era contar de dónde salió Bolívar, lo que hizo, y a partir de ahí entender por qué lo hizo. En fin, ese es el trabajo del historiador. Nosotros no somos quienes para juzgar a nadie, menos a alguien que vivió hace 2 siglos. Luego, respecto a la contrahistoria esta de Napoleón, pues sí, ya lo he dicho muchas veces, lo haré en algún momento. Es una figura principal en la historia del mundo y, por supuesto, tendrá su contrahistoria. Muy bien, queridos amigos, pues hasta aquí llega la contrahistoria de hoy. Mañana creo que tenemos contraportada en la Contracrónica, así que allí nos vemos. Hasta mañana, amigos.